palabras de presentación del acto, a todas las personas que habéis acudido, que la verdad es que tratándose pues de una cuestión que en principio tampoco genera un interés de masas, pues sois bastantes, y teniendo en cuenta que este acto desgraciadamente coincide con otra movilización en apoyo al pueblo palestino, no podríamos haber cuadrado otras fechas, era imposible. Joan viene desde Barcelona y han tenido que darse las cosas así, pues bueno, agradeceros vuestra presencia también, agradecer a los que están haciendo esta acción por Palestina, ¿no? No se puede estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Bueno, yo la charla que estuvimos dando ayer sobre Gramsci ya dije, ¿no?, que yo no era experto en Gramsci, tampoco soy experto en Lenin, entonces mi intervención va a intentar ser bastante breve y dejar más espacio a Joan y más espacio también a la intervención del público, porque cuando nos planteamos organizar unos actos relacionados con el 100 aniversario de la muerte de Lenin, pensamos en un primer momento en hacerlo a un modo de taller, ¿no? Entonces, más que una charla en la que unos conferenciantes pues vienen a soltar, bueno, va a decir su rollo o su tesis o sus investigaciones o sus visiones de Lenin, yo creo que aquí sería bastante interesante que abriéramos puntos a debatir y que contáramos con una participación pues lo más amplia posible del público. Entonces, quizás lo que voy a decir yo, más que conclusiones firmes sobre lo que yo pienso de la obra leninista o de Lenin, ¿no? Creo que lo voy a orientar un poco más hacia posibles cuestiones a debate, ¿no? El título de la charla es ¿qué diría Lenin sobre Extremadura? Yo tengo que reconocer que lo he orientado más a ¿qué diría Lenin? O sea, ¿qué nos vale de Lenin y qué no nos vale a lo mejor y qué se puede matizar y qué cosas de Lenin podemos coger o dejar de coger? Porque Lenin no siempre, aunque esto hay alguno que piense lo contrario, no siempre decía y pensaba lo mismo y actuaba de la misma manera en todo momento, a la altura del siglo XXI, del 2024, de la coyuntura que estábamos viviendo, sí, en Extremadura, pero también en España, pero también en Europa, pero también en el mundo, ¿no? Aunque, como he dicho antes, yo no soy experto en Lenin, a Lenin sí que lo he leído desde hace mucho más tiempo que a Gramsci, pues porque yo llevo sintiéndome comunista o siendo aspirante a comunista pues desde que tengo, pues no sé, 14 o 15 años, ¿no? Y durante muchos años la verdad es que participé de una determinada manera de leer a Lenin, pues ciertamente dogmática, cerrada a unos cuantos textos solos, que vuelves a ellos una y otra vez y lo llegas a repetir pues como si de versículos del Corán se tratara, y lo que intentas hacer con esos textos cuando los debates es intentar ajustarte de la manera más precisa a la letra, ¿no? y al espíritu y a lo que quería decirle en aquel momento, y luego con el paso de los años, con lo que es la experiencia real de la lucha con los problemas reales de la clase obrera, de los sectores oprimidos en general, y también con un estudio que empieza a ser pues un poco más profundo, o sea, tanto por la vía de la experiencia concreta como para la vía del estudio, te das cuenta que ese tipo de manera dogmática de enfrentarte a Lenin pues no tiene sentido, que si hay algo que constituye la esencia, el núcleo esencial del leninismo es precisamente el análisis concreto de la situación concreta, y que el propio Lenin en muchos momentos pues va a decir cosas diferentes también, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene coger una cita, ¿no?, de Lenin y decir esto es la verdad, cuando quizás el propio Lenin 5 años después está planteando una cosa distinta, evidentemente con unas líneas rojas, ¿no? Rojas, el color que un poco nos identifica, que tienen que ver con, eso sí, una oposición intransigente al sistema capitalista, ¿no? Una apuesta por la revolución como horizonte de futuro, pero luego en las cuestiones más tácticas o más de coyuntura, pues Lenin que nos podemos encontrar es muy diverso. Entonces yo voy a plantear 4 posibles cosas que nos pueden interesar a debatir sobre Lenin, ¿no? Una tiene que ver con el papel de Lenin como crítico
de las tendencias reformistas que se abren en la Segunda Internacional desde finales del siglo XIX, ¿no? Otra cuestión tendrá que ver con la postura de Lenin ante la guerra imperialista. Otra cuestión abordará la cuestión del papel del partido, de la vanguardia, sobre la que tantas líneas se han escrito y tanto se ha debatido. Y una última tiene que ver con la relación de Lenin con la autoridad, ¿no? Y con el autoritarismo, ¿no? Un poco en línea con lo que es el Estado y la Revolución y lo que será luego la experiencia práctica de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, comenzando por el primero de estos puntos. Cuando Lenin empieza a emerger como un dirigente del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en toda la socialdemocracia se está vislumbrando ya pues la existencia de diferentes fracciones, pulsiones, tendencias, algo que se trasladará en la propia Rusia con la división entre bolcheviques y mencheviques, que muchos conoceréis, y que en Alemania tenía que ver sobre todo con la aparición, en primer lugar, de la obra de Bernstein, ¿no? En la que ya se planteaba básicamente que conquistando una mayoría parlamentaria, ¿no? Conquistando el gobierno, presentándose a las elecciones y desde los partidos obreros a partir del momento en el que hay sufragio universal, masculino al menos, ¿no? Pues conquistando una mayoría parlamentaria se podía empezar a cambiar la sociedad de manera gradual y alcanzar así el socialismo. Esta es un poco la tesis de Bernstein, ¿no? Y a la que se adhiere el ala más moderada o más reformista de la socialdemocracia, ¿no? Y ahí Lenin, en ese momento coincidiendo con el propio Kautsky, al menos sobre el papel, no tanto quizás en la práctica, y coincidiendo sobre todo con otras figuras como Rosa Luxemburgo, pues va a ser un crítico bastante visceral y radical de esta política, ¿no? Traía hoy un PowerPoint, la verdad es que me hubiera gustado traerlo, no porque sea algo que se necesite de cara a dar una charla, pero sí porque traía citas literales de Lenin que tenían que ver con lo que estaba, con las cosas que iba a ir poniendo sobre la mesa. Y bueno, pues por un problema técnico, en principio no nos vamos a enredar, ¿vale? No nos vamos a enredar con el PowerPoint porque buena gana, pero por un problema técnico digamos que no he sido capaz. Pero yo traía una cita en concreto del quehacer, ¿no? Donde estaba poniendo sobre la mesa la cuestión de la participación de un ministro socialista francés, Millet, primer miembro de un partido socialista que participa en un gobierno burgués, ¿no? Y Lenin desarrolla una crítica a esto. Creo que es algo que sí que podemos, salvando las distancias, trasladar al presente, porque en los últimos años una parte de la izquierda a la izquierda del PSOE pues ha hecho una apuesta por participar en el gobierno de España, ¿no? Una apuesta que tenía sus argumentos pues a favor, en el sentido de que podría servir pues para paralizar un ascenso de fuerzas más reaccionarias, como puede ser las representadas por el PP en coalición con Vox, o que podría constituir un camino para obtener más derechos y más avances a favor de los trabajadores, de las mujeres, de las mayorías, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que si hacemos un balance esta es mi opinión personal, no estoy hablando en nombre de la asociación ni nada que se le parezca, ¿no? Pero si hacemos un balance de la experiencia de estos 4 años, me da un poco más, ¿no? 5 años de presencia de ministros, ¿no? Algunos con carné comunista, otros sin carné comunista, pero bueno, pertenecientes se supone al ámbito de la izquierda alternativa en el gobierno. El panorama, pues bueno, es para hacérselo mirar si esa estrategia ha sido adecuada, porque los avances sociales que se han obtenido son muy mínimos. En algunos terrenos más bien lo que hemos visto es una continuidad del retroceso, pese a las subidas del salario mínimo, que quizás pueden ser el elemento que más se pueda vender de cara al público. El salario real de los trabajadores sigue cayendo y además has perdido tu independencia política, ¿no? Y le has vendido a la gente, que se puede alcanzar, los discursos más infantiles dentro de la gente que ha apostado por esta estrategia, ¿no? Se le ha vendido a la gente que se puede
estamos genial, ¿no? Y yo he escuchado literalmente de políticos decir cosas como que se han acabado con los desahucios, que se ha acabado con la precariedad laboral. Esto es vivir un poco en las nubes, ¿no? La crítica de Lenin a esta cuestión de la participación en los gobiernos burgueses tiene un fundamento que tiene que ver, entre otras cosas, con de qué manera se analiza el Estado desde la tradición marxista y más concretamente también desde el leninismo, ¿no? Para el marxismo y para el propio Lenin como parte del marxismo, el Estado no es pues un ente neutral, ¿no? Una herramienta que tú puedas coger y utilizar a discreción, ¿no? Sino que el Estado presenta pues, una ligazón con la clase dominante y unas necesidades de no interferir en la lógica de la acumulación capitalista. Incluso en los estados más democráticos, decía el propio Lenin y yo creo que lo comparto, incluso en los estados donde existe un mayor nivel de libertades, donde existe sufragio universal, el poder, y esto es algo que forma parte, ojo, del propio sentido común, el poder en mayúscula, pues no está dentro de los representantes democráticamente electos, ¿no? Hay un Estado profundo que tiene que ver con la justicia, por ejemplo, en España, con el alto funcionariado, con los aparatos militares y policiales. Hay un gran capital que puede doblegar y que puede machacar a los gobiernos cuando llevan a cabo agendas progresistas. En el caso de España hay una gran transferencia de soberanía y de competencias a instancias como la Unión Europea, pues quizás todavía mucho más controladas y disciplinadas por el gran capital. Todo esto existe. Entonces, lo que decía Lenin no era, en ese sentido, ninguna tontería ultra revolucionaria, sino que tiene unos fundamentos, ¿no? Que tiene un fundamento muy preciso, que es que una cosa es el gobierno, ¿no? Y otra cosa bien distinta es el poder, ¿no? Una cosa son los políticos que nosotros elijamos contra el voto y otra cosa es lo que constituye el Estado realmente. Y entonces yo creo que sí que aquí una izquierda alternativa no puede vender falsas ilusiones, vender falsas promesas de que solo teniendo una mayoría de diputados, solo conquistando resultados electorales cada vez mejores, podemos transformar la sociedad, ¿no? Dicho todo esto, esta cuestión de la participación en los gobiernos es también más matizable. Como he dicho antes, quiero que se abran puntos a debatir, porque en la propia tradición del movimiento comunista se ha apostado a veces por otras cosas, ¿no? El Lenin, que estaba diciendo esto en el quehacer, más adelante va a invitar, y corrígeme luego si me equivoco, ¿no? Va a invitar a los comunistas británicos a participar conjuntamente con el Partido Laborista en algún momento, ¿no? Partido Laborista que en 1923 va a acceder por primera vez al gobierno. Más adelante, a partir del Congreso de la Internacional Comunista de 1930 y del séptimo Congreso, ¿no? De 1934, 35, perdón. Aunque en 34 ya empezaban los franceses un poco, pues se va a apostar por la política de los frentes populares, ¿no? Ya no solo aliándose a partidos obreros, sino también a partidos más partidos progresistas en general, para parar al fascismo, para parar una amenaza mayor que es el fascismo. Y yo, particularmente, en mi opinión personal, creo que esa política de los frentes populares tenía mucho de acertado, era una política acertada, que en un país como España permitió acelerar unos cambios democráticos populares y enfrentar al fascismo, desgraciadamente, en una derrota tras 3 años de guerra civil. Habrá seguramente matices que hacerle a la política del Frente Popular en cuanto a pérdida de independencia organizativa y de independencia de clase, pero creo, que fue un acierto, ¿no?, de cara a lo que se venía con el fascismo, ¿no? Y bueno, luego más adelante, en una región como Latinoamérica, pues también ha habido muchas apuestas de participación en los gobiernos y en las vías electorales, algunas tan recientes como pudiera ser todo lo que tiene que ver con el chavismo en Venezuela, ¿no? Y que yo creo que tampoco se trata de rechazarlas en bloque. Entonces, yo creo que siendo muy agudo, ¿no?, la manera en que Lenin analiza que no es lo mismo el gobierno que el poder y que el Estado, evidentemente, no es un ente neutral, también cabe sacar a debate
si eso supone descartar cualquier participación en las elecciones o incluso cualquier participación en los gobiernos. Es cierto que la tradición leninista enfoca más bien la participación electoral, ¿no? Institucional, como una manera de hacer agitación y hacer denuncias, pero hay todo un conjunto de experiencias, ¿no? Como la que he dicho antes de los frentes populares, pues que nos pueden hacer debatir, no sé, qué pensamos de esto. En cualquier caso, yo creo que en lo que se refiere a España en los últimos años, con este tipo de participación de los ministros de Podemos y tal en el gobierno, sí que tenemos en Lenin una herramienta para criticar lo que ha sido este desastre, ¿no? Este abrazo del oso del PSOE, ¿no? Que ha fagocitado pues toda identidad transformadora, rupturista, que aunque sea de forma muy mínima, pudiera haber en el espacio sito a la izquierda del PSOE, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión de la guerra imperialista, ¿no? Que decía antes, 1914, 2024, han pasado mucho tiempo, 110 años, pero la situación en la que nos encontramos presenta muchos paralelismos. La historia no se repite del todo, pero a veces sí que rima, ¿no? La historia sí que rima. Y yo creo que nos estamos encontrando ante un momento similar. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, en junio de 1914 estalla en Europa una guerra mundial que, más allá de la propaganda que utilizaba cada uno de los bandos en disputa, pues no era sino una guerra imperialista, ¿no? Por el reparto del mundo. Desde hacía unas cuantas décadas se había dado esta expansión del capital por todo el globo, expansión de carácter económico acompañada de conquista colonial, violenta, de carácter político, pues con la colonización de África, con la colonización de Asia, en fin, desde la Conferencia de Berlín hasta la Guerra del Opio, y esta colonización que adopta una forma competitiva, ¿no? En la que cada Estado pretende quedarse con el mayor trozo del botín, ¿no? Y el capital que está detrás de esos Estados lo mismo, pues acaba generando una guerra, ¿no? De proporciones mundiales. En esos momentos, quienes están en contra de la guerra son muy poquita gente. Entre otros motivos, podríamos extender mucho al respecto, pero entre otros motivos porque hay una propaganda nacionalista, una propaganda de guerra muy, muy dura, que convence a grandes masas también de trabajadores de que hay que ir a combatir y a morir al frente luchando por tu nación o luchando por tu país, ¿no? Esto evidentemente no solo responde a la propaganda, responde también a que una parte de la propia clase obrera europea podía tener intereses en la expansión imperialista, ¿no? El famoso análisis de Lenin sobre la aristocracia obrera. Y también responde en última instancia que hay una traición, yo creo que se puede definir así, de los partidos socialdemócratas que, olvidándose de todo lo que habían decidido en los congresos previos, pues se bajan los pantalones y deciden entrar en los diferentes gobiernos y participar en el esfuerzo de guerra. Nosotros también nos estamos encontrando, pues muy particularmente a partir de la guerra de Ucrania, con ese escenario de guerra psicológica, de intentar recrear otra vez la unidad, la unión sagrada, de una manera muy peculiar, porque no es un tema que se hable, ¿no? El debate público muchas veces está ocupado por cuestiones absolutamente secundarias, morbosas, amarillistas, pero la cuestión más grave, la cuestión más importante que tenemos de fondo, en realidad es que estamos caminando hacia una guerra, ¿no? Que la tenemos a las puertas a las puertas de Europa, no, que está en Europa ya, que nosotros estamos enviando material bélico a participar de esa guerra, que eso supone lastrar pues servicios públicos de educación y sanidad, o de que en Palestina está ocurriendo un auténtico genocidio, ¿no? Entonces aquí yo creo que sí que tenemos una de esas líneas rojas que decía antes, que tiene que ver con rechazo radical a la guerra, rechazo radical a cualquier bloque imperialista. Volver a retomar esa
ese planteamiento de Lenin que sobre todo tenemos que esforzarnos por derrotar a nuestro propio bloque, ¿no? Lo que él llamaba el derrotismo revolucionario. Es decir, no puede ser que nos hayamos olvidado en un momento donde es más necesario que nunca de un punto de nuestro programa histórico que siempre nos ha caracterizado, que es el rechazo a la OTAN, ¿no? A la presencia de bases militares norteamericanas, a que hay que reducir los gastos militares, a que hay que boicotear cualquier esfuerzo de guerra, que si el día de mañana quieren volver a poner un servicio militar obligatorio, pues habla que en algunos países de Europa ya se está hablando de esto en serio, pues habrá que le llamar a la deserción, a la insumisión a la mili y demás, ¿no? En primer lugar, buscar la derrota de nuestro propio bloque, ¿no? Dicho esto también, creo que algunos, no sé muy bien con qué interpretación de Lenin o del marxismo, de lo que sea, están cayendo en hacer un apoyo, incluso acrítico a veces, de gobiernos como el de Rusia, de gobiernos como el de Putin, ¿no? Gobiernos que pues, tienen un carácter burgués, reaccionario, que persigue a los trabajadores organizados, que persigue a los comunistas, bueno, también a los homosexuales, ¿no? Un Estado absolutamente, ¿no? Reaccionario y que por supuesto también tiene unas ambiciones expansionistas en lo que ha hecho en Ucrania. No negaremos que cada guerra merece un análisis por separado y que el principal responsable de esto pues posiblemente sea Estados Unidos y la OTAN con esa política de cerco militar hacia Rusia, pero eso no tiene que conllevar identificarnos con un Estado tan oligárquico y tan ajeno a nosotros como Rusia, ni muchísimo menos pensar que va a ser de Rusia o incluso de China, donde va a venir un apoyo hacia los movimientos emancipatorios, ¿no? y revolucionarios del mundo. Creo que eso es un análisis también equivocado, que nuestro partido no es el partido de ningún Estado burgués, sino que es el partido de la gente trabajadora que en todas partes está sufriendo las consecuencias de la guerra, ¿no? Esto lo quería dejar claro, pese a que me reafirmo en que lo primero que nos compete como personas que viven en Europa Occidental, en España, en un país de la OTAN, es remarcar el boicot a cualquier esfuerzo de guerra, llamar a la salida a la OTAN, en fin, solidarizarnos con los pueblos que sufren la guerra y boicotear cualquier esfuerzo que nos pidan en este sentido, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la cuestión del partido, ¿no? Una cuestión que da para mucho debate. En los últimos años, pues hemos visto que la capacidad de lucha espontánea o semi-espontánea, yo creo que la espontaneidad pura no existe, pero la capacidad de lucha espontánea en forma de grandes revueltas es algo posible y es algo viable, ¿no? Algo que ya nos invita a pensar que aquello que decía el Fukuyama de que la historia terminó con la caída del muro y que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pues no es verdad. O sea, y a veces la gente que estamos en movimientos de izquierda somos muy pesimistas, ¿no? Y no tenemos la mínima perspectiva para ver que en 2008 y 2009 vinieron unas primaveras árabes que tuvieron la capacidad de derribar gobiernos, que luego en América Latina entre 2017 y 2019 hubo un ciclo de revueltas también brutal, o que incluso en los países del centro imperialista existen suficientes condiciones para rebelarse contra una vida que cada vez es menos cómoda, donde los estados del bienestar y las dadidas, ¿no? que este repartía pues se empiezan a agotar porque hay una crisis estructural del sistema que entre otras cosas hace que el margen de estas reformas y estas conquistas se estrechen, y ahí surgieron movimientos como el 15M o todo lo que ha venido en Francia en los últimos años, que ha sido, la verdad es que brutal. O sea, Francia ha vivido uno de sus periodos de más conflicto social en su historia, ¿no? Sí que es verdad que no parece que estas revueltas en las que llegan a participar millones de personas por sí solas conduzcan hacia una transformación en un sentido anticapitalista, socialista, etcétera. Entonces ahí la idea de Lenin, ¿no? De que hace falta un factor cociente, ¿no? De que las ideas sin organización detrás pues se acaban disipando, de que las revueltas, si no existe gente organizada que las oriente y que las influyen, pues
pues de alguna manera se las acaba tragando el sistema. Yo creo que esa idea sí que puede ser válida, y desde ese punto de vista sí que creo que me adheriría al planteamiento de Lenin de que hace falta una vanguardia, llamémoslos como queramos, de gente políticamente consciente que con lo mejor de sí, de su compromiso, de su inteligencia, etcétera, pues intenta intervenir en la realidad, porque llega un momento que estos levantamientos espontáneos que siguen teniendo lugar en una situación de debilidad de la vanguardia, por así decirlo, de marginalidad de la vanguardia, pues se disipa. Ahora, esto no es tan simple. Te podría debatir, ¿necesariamente esa vanguardia tiene que adoptar, por ejemplo, la forma de partido o no? El tipo de partido que está proponiendo Lenin, ¿no?, que tiene que ver con un país que es una autocracia, ¿no?, zarista, y que incluso es un partido preparado para una revolución casi inminente, un partido de revolucionarios profesionales, es realista, ¿no? Es realista intentar recrearlo en nuestras condiciones, ¿no? No lo sé, que estas son cuestiones, digo, para el debate, ¿no? Y no olvidar también los problemas de autoritarismo que pueda haber con ciertas visiones de lo que tiene que ser el partido y lo que tiene que ser la dirección. O sea, vanguardia, como decíamos con Joan hace un rato desayunando, es los que están en la primera fila formando parte de la lucha, no gente que desde un palacio de invierno, no, desde una torre de marfil, manda al personal. Partido pueden ser gente que políticamente consciente pues intenta intervenir para darle impulso a lo que en última instancia van a hacer las masas, las clases populares, las clases subalternas, la gente oprimida, no algo que pretenda sustituir a ese sujeto que son las clases. La revolución la hacen las masas. Los comunistas, bueno, pues harán todo lo posible para concienciar a esas masas, pero quienes son los protagonistas de los cambios son los propios pueblos, ¿no? Actuando democráticamente. Democráticamente me refiero no votando, sino autoorganizados y decidiendo por ellos mismos, ¿no? A la manera de lo que pudieron ser los soviets en 1917. Y un poco enlazando por esto, quería hablar, allí me baso un poco en un libro muy interesante que os recomiendo, de Tariq Ali, que se llama Las cavilaciones de Lenin, ¿no? En lo que tiene que ver con Lenin, y he pensado yo llamarlo así, el autoritarismo, ¿no? Porque Lenin en algunos momentos, por ejemplo cuando escribe El Estado de la Revolución, es presentado y visto casi como un autor casi anarquista, ¿no? Si vosotros leéis El Estado de la Revolución, ¿no?, os encontraréis con una obra donde se defiende que tras la revolución, pues lo que nos vamos a encontrar no es exactamente un Estado, ¿no?, sino que es un Estado comuna, un Estado en vías a su desaparición, que lo que se va a defender es unos niveles de autoorganización democrática lo más profundos posibles. Si nos vamos a otro tipo de textos, Lenin aparece como un crítico del autoritarismo, como una persona que le da mucha importancia a la lucha por las libertades democráticas, por la libertad de expresión, por que no se persigan a las minorías, como sucedía con los pogromos contra los judíos en Rusia. Y luego lo cierto es que, si somos honestos, la experiencia de la Revolución Rusa pues va por un camino bastante diferente, ¿no?, en el que hay una concentración de buena parte del poder político por parte del partido, donde muchas libertades democráticas quedan de alguna manera en suspenso, ¿no?, se ven gravemente restringidas, y hay que ver qué pensamos de eso, ¿no? Hay que ver qué pensamos de eso. Yo creo que evidentemente lo que se van a encontrar los bolcheviques después de una guerra civil durísima, ¿no?, durante una guerra civil durísima, con intervención de potencias imperialistas extranjeras, después de haber atravesado por toda la experiencia de la Primera Guerra Mundial, pues constituye un escenario muy complicado en el que seguramente fueran casi inevitables, ¿no?, el adoptar ese tipo de decisiones duras, ¿no?, decisiones autoritarias, pero corremos el riesgo de hacer de lo que es necesidad una virtud, ¿no?
ahí me gustaría traer a colación un texto de Rosa Luxemburgo, Las reflexiones sobre la Revolución Rusa, donde desde una camaradería y mostrándose en todo momento como partidaria de lo que habían hecho los bolcheviques y de lo que se había hecho en la Revolución Rusa, les viene a decir a los compañeros que no pueden presentar como una virtud, pues yo qué sé, restringir la pluralidad de partidos, ¿no? La libertad de prensa o el propio sufragio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos construir el socialismo en el siglo XXI, creo que sería un error mostrarnos como partidarios pues, de un partido único, de una vanguardia que puede decidir pues, por encima de las propias masas. Creo que deberíamos mostrarnos más bien como defensores de una auténtica democracia que no es posible bajo las normas y el orden capitalista, ¿no? Que todas aquellas libertades que nos reconocen nuestras constituciones pues no son tales bajo un orden dominado en última instancia por el capital, pero que en otro tipo de sociedad igualitaria socialista sí que se materializarían. Es decir, denunciar el carácter de farsa que pueden tener estas libertades bajo nuestras sociedades, pero no para renunciar a ellas, sino para construirlas en serio pues cuando podamos avanzar hacia esa sociedad alternativa, socialista, en la que algunos como yo creemos. Y pues nada, esos eran un poco los puntos de los que quería hablar y ya dejo a Joan.